Bendiciones, Amén. Verónica. Bienvenida. Hola, hola. Bueno, muy bien. Clase 3 de fe. ¿Cómo viene la fe? Vamos a estar viendo. Un poquito en respuesta a lo que el otro día estaba planteando Gris, que decía, bueno, ahora tenemos la teoría, vemos en la palabra, vemos el valor del sacrificio de Cristo, entendemos la parte legal, podríamos decir, en el espíritu, ¿no? La parte legal no, de la sanidad, pero ahora cómo la tomamos para nuestras vidas. Y se toma a través de la fe, pero justamente vamos a estar analizando el cómo viene esa fe que llega a la certeza, que llega a la convicción, que se toma esa sustancia espiritual. Estuvimos viendo en la clase pasada que la fe, otra palabra que se traduce como la que se traduce certeza, ¿no? Es hypostasis en griego, es también sustancia. Se toma de lo que ya está en los lugares celestes. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que fuimos pasados, bendecidos, con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Entonces, si ya está ahí en los lugares celestes, todas esas bendiciones en Cristo Jesús, ¿cómo las tomamos acá? ¿Cómo las tomamos en lo natural? A través de la fe, es la respuesta. Y ahí surge otra pregunta. Bueno, ¿cómo ejercitamos esa fe? Que toma lo que ya está dado en los lugares celestes. Ahí vamos a ver cómo viene esa fe. Bueno, como primer punto, vamos a analizar que el creer y el oír son inseparables. No se puede creer si no se oye. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos hablando no de creer en el positivismo, no de ser positivos, de hacer una confesión positiva, no de creer en un sueño que nosotros tengamos, sino que estamos creyendo en algo que ya Dios dio, que ya lo dejó escrito en su palabra, que es un hecho, que es una realidad espiritual, no es una invención nuestra, ¿no? Y nosotros tenemos que estar tomando eso. Entonces, el tipo de fe ese que toma lo que Dios dice, no lo que a nosotros se nos ocurre, ¿no? Lo que Dios dice, ¿cómo llega ese tipo de fe? Sola y exclusivamente comienza a través del oír. Necesitamos oír la palabra de Dios. Necesitamos saber que Él dijo que nos iba a estar dejando en esos lugares celestes. Podríamos decir que los cielos son una caja de seguridad en el banco, ¿no? Donde nos dejó cosas guardadas ahí y nosotros tenemos que ir al banco y acceder a ese lugar, ¿bien? Y tomarlas, ¿bien? Pero tenemos que ir nosotros. El ir es la fe, ¿bien? Pero ya están en ese lugar. Entonces, ¿por qué uno iría al banco si no sabe que tiene algo que lo está esperando en esa caja? No, ¿cómo comienza el estar cobrando una herencia? Te tiene que estar avisando un abogado que te dejaron una herencia. ¿Bien? Bueno, ese abogado que avisa es el evangelista que está diciendo lo que heredaste de tu padre. ¿Bien? Por eso el creer y el oír son inseparables. Romanos 10, 13 y 14 dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán si no hay quien les predique? ¿Bien? Así que para invocar el nombre del Señor se necesita oír del Señor. Necesita que haya alguien que les predique. No vas a creer a menos que escuches la palabra de Dios. Entonces, volvemos a decir lo que dijimos en la semana pasada. ¿Por qué nos afirmamos tanto en la salvación?
¿Por qué hoy tenemos seguridad de nuestra salvación? Porque se nos predicó salvación, porque se nos enseñó sobre la seguridad de salvación, que si estamos en Cristo nueva criatura somos, y que a través de Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que si estamos justificados no vamos a condenación porque pasamos de muerte a vida. ¿Bien? Entonces, al realizar todo ese estudio, al hacer énfasis en eso, tenemos fe para salvación. Estamos firmes en la salvación. Y si alguien viene y dice, vos cuando te morís te vas a perder, nosotros le decimos, está diciendo cualquier pavada. Porque yo soy salvo, porque yo estoy plantado en el regalo, en el don de la salvación que me dio Cristo, ¿no? Y ahí tengo puesta mi seguridad. ¿Bien? Bueno, ¿por qué tenemos esa fe para salvación? ¿Bien? Y normalmente la iglesia no tiene fe para sanidad, porque no se enseña, no se anuncia de la misma manera sanidad como se anuncia salvación. Entonces, cuando empezamos a anunciar sanidad y a enseñar sanidad, la gente puede tener fe para sanidad. Bien. Así que no vamos a creer nada de lo que Dios da a menos que escuchemos a Dios, a menos que escuchemos su palabra. Bien. Una promesa se cree cuando se escucha. Y está implicado en esto también la fidelidad de la persona que dice la promesa. Eso es muy importante, ¿no? Imaginemos, yo puedo decir, mi vecino va a venir a cortarme el pasto, ¿bien? Y yo me quedo a esperar que corte el pasto y mi esposa dice, ¿y por qué no cortas el pasto? No, no, porque va a venir el vecino a cortarme el pasto. Pero, ¿te dijo el vecino que iba a venir a cortarte el pasto? No, no, me dijo el otro vecino que este vecino iba a venir a cortarme el pasto. Bueno, eso suena tal vez medio raro, ¿no? Tendríamos que ir a hablar con el vecino de primera mano, el que tiene la cortadora de césped, para preguntarle si es verdad, si va a venir o no va a venir, ¿no? Acá, de la misma manera, el portador del mensaje es importante también, cómo presenta el mensaje y si es digno de fiar. ¿Bien? Así todo, una vez que escuchamos el mensaje, nosotros lo tomamos pero con ciertos recaudos. Después vamos a la persona que hizo la promesa, por ejemplo, esta venir a cortar el césped, y le preguntamos si es así. Bien. O sea, podemos escuchar a un evangelista predicando sobre salvación, hablándonos sobre salvación, pero ¿cuándo tenemos seguridad? Y ahí nos enteramos de que hay un camino de salvación, pero después la seguridad va a venir cuando nos ponemos a estudiar la palabra de Dios. Ahí la seguridad va a venir cuando comprobamos que la palabra de Dios no es un libro común, que la palabra de Dios está inspirada por Dios, porque hay un montón de personas que leyeron las mismas promesas que para nosotros son 100% eficaces, ¿no? Pero ¿por qué no les resultó a las otras personas? Porque creyeron que estaban leyendo un libro más de filosofía. Pero cuando nosotros nos ponemos a investigar de que no es un libro más y de que está escrito por inspiración del Espíritu Santo, ¿bien? Ahí lo que vemos escrito lo tomamos de parte de Dios, ¿bien? Entonces la promesa pasa a tener otro valor, ¿bien? Vemos la importancia de escuchar la promesa de primera mano. Si me dijo un tercer vecino que otro iba a estar viniendo, bueno, hay que ir a preguntarle al que tiene la cortadora de césped a ver si él va a estar viniendo. Y si él me confirma que está viniendo, yo me puedo sentar tranquilo en el parque con total seguridad de que él va a estar viniendo.
¿Bien? Porque lo escuché de su boca, de primera mano, que él hizo una promesa. De la misma manera, nosotros escuchando la palabra de Dios. Por eso es tan importante el estudiar todo lo que estamos escuchando, el estudiar todas las predicaciones, el estudiar todas las clases, todas las enseñanzas, porque no sirve la fe en base a lo que dijo Juan Pablo, no sirve la fe en base a lo que dijo el pastor el domingo. ¿Bien? De hecho, si se confunde el pastor y dice otra cosa porque interpretó diferente la palabra, ¿no? Y nosotros llegamos al cielo y nos van a decir, ¿y por qué hiciste tal cosa? Y me la dijo el pastor el domingo, ¿no? Tal domingo me dijo esto el pastor, y pero yo te dejé a vos una Biblia, te dejé a vos instrucciones, tendrías que haberlo leído vos, ¿no? El pastor, bueno, puede guiar mal, pero vos tenés la palabra también, ¿no? Entonces necesitamos estar yendo siempre a la fuente, yendo a escuchar siempre a Dios mismo, ¿ven? A reconfirmar lo que escuchamos, ¿no? Los ministerios, ¿para qué están? Están para guiarnos a la estatura del varón perfecto, a la imagen de Cristo. ¿Ven? Pero están para guiarnos a eso. El que nos da el crecimiento es el Espíritu Santo y a través de su palabra. Entonces, alguien tal vez que está un poco más avanzado en el camino o en la fe, nos dice, analiza este camino, analiza esta área, mira que la palabra dice tal cosa. Bueno, nosotros no podemos tomar eso como un hecho, pero sí tomamos ese camino y analizamos, ¿no? Si confirmamos que Dios dijo eso, gloria a Dios. Ahí tenemos la seguridad de que es por ahí, ¿no? Pero no porque nos lo dijo fulano, ¿no? Porque después no va a haber excusa para decir, me metí en este camino porque me lo dijo fulano. No, no porque me lo dijo fulano, sino porque me fijé en la palabra de Dios y esa era una realidad. Eso lo dijo Dios, es palabra de Dios. ¿Bien? Entonces, creer y oír son inseparables y podemos estar agregándole el tema de oírlo de primera mano. ¿Bien? De quién lo habló. Así que todo lo que escuchemos, ¿bien? ¿Cuándo se va a estar fortaleciendo esa fe? Lo que escuchamos de un maestro, de un predicador, es un cartel que nos está indicando un camino. ¿Ven? Sin carteles tal vez no sabemos bien dónde agarrar y bueno, tenemos que, tal vez llegamos pero más lentos. Bueno, los carteles nos facilitan el camino. ¿Bien? Pero necesitamos estar comprobando ese camino. ¿Bien? Así que creer y oír son inseparables. Pero oír la palabra de parte de Dios, la palabra del ungido, es lo que provoca la verdadera fe. Esto que estábamos hablando, el punto B. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Bien? Si vamos a un evangelio en griego, vamos a encontrar que esa traducción de Dios ahí dice Cristos. ¿Bien? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristos. ¿Bien? Cristos significa ungido. Mesías en hebreo, Cristos en griego, ungido en español. Las tres palabras tienen el mismo significado. ¿Bien? ¿Por qué Pablo elige de tantos títulos que hay, si quiere hablar de Jesús? ¿Bien? ¿Por qué Pablo elige ese título? Podría decir la palabra de Dios, podría haber dicho la palabra del Verbo, podría haber dicho la palabra del Señor, ¿bien? Dijo la palabra del ungido, ¿bien? Porque está hablando justamente de la unción que está detrás de la palabra, ¿bien? La unción tiene la presencia del Espíritu Santo. La unción carga, la palabra
carga lo que carga el emisor cuando la dice. ¿Bien? Nosotros podemos decir una palabra, una persona que ama con todo su corazón, puede decir una palabra, y esa palabra va a estar cargada de su amor. ¿Bien? Otra persona que no tiene amor puede estar repitiendo esa misma palabra, ¿bien? Y aunque sea en sonido lo mismo, y sean las mismas letras y se puedan escribir de la misma manera, no hicieron el mismo efecto. ¿Por qué? Porque las palabras son contenedores. En realidad las palabras lo que transportan son ideas, son sentimientos, son vida, son muerte. ¿Bien? Entonces, aún sin palabras podemos estar transportando esos sentimientos con gruñidos, con con, con quejas, ¿no? Cuando hacemos bueno, transportamos algo a través de ese ¿viste? O cuando le decimos algo, estamos transportando algo también, ¿bien? Va ahí nuestro sentimiento, va ahí la carga espiritual que le ponemos a eso. Bueno, las palabras son contenedores. Imaginemos las palabras de Jesús. ¿Bien? Las palabras de Jesús, Él dice, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando Él hablaba, transmitía eso, transmitía vida espiritual. Cuando Él hablaba, transmitía amor. Cuando Él hablaba, transmitía gozo, transmitía sanidad, transmitía libertad. Entonces, oír la palabra del ungido es lo que provoca verdadera fe. Hay, no sé si les habrá pasado de haber leído pasajes bíblicos y después escuchar a algún pastor o algún maestro que tienen como referente y solamente leyendo la palabra de Dios, el mismo pasaje que ustedes leyeron un montón de veces, entendieron otra cosa. No explicándolo, leyendo la misma palabra, leyendo la palabra de Dios, solamente como la leía, ¿no? Diciendo, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, y de repente te vino revelación a tu vida. Puedes decir, ¿qué pasó acá? Si yo este pasaje tal vez lo repetí de memoria 1000 veces, ¿no? Y lo leí 1000 veces, y ahora me lo está leyendo él y recibo algo diferente, ¿no? Recibo algo más, me aporta más, me suma más, ¿no? Bueno, es que las palabras son contenedores, ¿bien? Están transportando lo que quiere transmitir la persona, ¿bien? Cuanto más el Espíritu Santo, ¿bien? La fe viene por el oír la palabra de Cristo. Las palabras expresan lo que hay dentro del emisor, son contenedores. La palabra del ungido de Dios son vida, son libertad, son sanidad, son provisión, son amor, son gozo, son paz. Cuando Él habla, lo que transmite es eso. ¿Bien? Por eso, estamos viendo cómo viene la fe, por eso debemos alimentar nuestro espíritu a través de las palabras del ungido y de palabras ungidas también. Palabras que transmiten esa vida. Algunos tal vez les fue enseñado el leer la Biblia de una manera sistemática y con métodos así para leerla en un año. Y está bueno eso, y necesitamos leer toda la Biblia y tener un conocimiento pleno de toda la Biblia del Antiguo y del Nuevo Testamento, y releerlo periódicamente. Pero hay pasajes que cargan espíritu, que cargan vida, ¿bien? Que necesitamos alimentarnos de esos diariamente, periódicamente. Creo que ya tomamos esta idea, pero la repetimos
ahora que también va con este tema. Hay alimentos que nosotros comemos para cuidar nuestro cuerpo que necesitamos comerlo periódicamente, que necesitamos comerlo todos los días. O bueno, agua. Necesitamos beber agua todos los días. ¿Bien? Y hay alimentos mucho más importantes que otros. Así son las palabras de Jesús. Hay alimentos espirituales que necesitamos estar comiendo continuamente. Y esas son las palabras de Jesús. Ahora cuando pensamos, y toda la palabra es inspirada por Dios, no quiero que me malinterpreten y no quiero dejar dudas en esto, ¿no? Toda la palabra es inspirada por Dios, pero podemos interpretar una doctrina en el Antiguo Testamento de una manera incorrecta, ¿no? Y en el Nuevo Testamento tenemos un panorama espiritual muchísimo más aclarado, ¿bien? De hecho, revelado por completo. Entonces, si estamos leyendo de una manera sistemática la palabra de Dios y nos pasamos 3, 4 meses en el Antiguo Testamento, con los libros de jueces, con los libros de reyes, y vemos reyes malos, reyes buenos, reyes malos, que eran más reyes malos que buenos, ¿no? Y pasamos tiempo, y no vamos a tomar el agua de vida, ¿bien? Vamos a comprobar que nos estamos desnutriendo. Se comprueba eso en el espíritu. Nos damos cuenta en la vida práctica, ¿bien? Cuando nos ponemos a leer de Jesús, cuando nos ponemos a leer los evangelios, yo siempre vuelvo a los evangelios. Esté leyendo el libro que esté leyendo, después voy y leo un pedacito de los evangelios y leo las palabras de Jesús. Y también un poco de Pablo. ¿Bien? Pero cuando escuchamos a Jesús, ¿no?, esas palabras son espíritu y son vida. Tal vez nos tocan genealogías, nos tocan guerras, ¿bien? Bueno, después necesitamos ir al nuevo pacto y escuchar a Jesús diciéndonos, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Para el que cree, todo es posible. ¿Bien? Animándonos, levantándonos. ¿Bien? Necesitamos oír las palabras del ungido, que son las que traen fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Cristo. ¿Bien? Porque esas palabras son las que contienen espíritu y contienen vida. Debemos estar alimentando nuestro espíritu con esas palabras. Si no, vamos a estar débiles. Debemos alimentarlo con palabras ungidas. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Bien? Ustedes me siguen cuando multiplicó el pan en un día y al otro día y a la noche se fue hacia el otro lado y cruzó el mar de Galilea y la gente se cruzó a buscarlo, ¿no? Y le dice, ustedes me siguen porque comieron, ¿no? Porque comieron y porque vieron señales, les gusta el pan y circo, a la gente le gusta el pan y el circo, ¿no? Si les da comida y diversión, listo, ya está. Pero yo soy el pan, dice, que descendió del cielo. Eso es verdaderamente lo que nos nutre. Y de eso nosotros tenemos que estar alimentados todos los días. Todos los días debemos alimentarnos del pan que descendió del cielo. No podemos menospreciar este alimento. Mateo 13:17 les dice Jesús, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y de oír lo que oís y no lo oyeron. Nos podemos imaginar a Elías, a Eliseo. Elías, recordemos cuando lo amenazó Jezabel y salió corriendo al desierto y se metió en una cueva. Y tal vez en algunas prédicas le dimos palos, ¿no?, a Elías, al profeta,
El gran profeta de Dios corriendo porque lo había amenazado esta mujer. Y anduvo ahí deprimido, deseando la muerte. Bueno, ¿cómo hubiese actuado tal vez Elías si hubiese tenido el Evangelio? Porque no tenía el Evangelio, Elías. Si hubiese tenido las palabras de Jesús, que son alimento, que son verdadera comida y verdadera bebida. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Mi comida es hacer la voluntad del Padre y que acabe su obra. Todos pasajes en los que Jesús compara el alimento físico con el alimento espiritual. Y Elías conocía menos de un décimo, o mucho menos, de la revelación bíblica que tenemos nosotros hoy. Sin embargo, hizo todas las cosas que hizo. Y así todo salió de esa depresión y fue arrebatado, para colmo. Tremenda fe, fue arrebatado al cielo, no vio muerte. Bueno, pero dice Jesús, muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes están viendo y oír lo que ustedes están oyendo. Las palabras de vida, las palabras que son pan, las palabras que nos pueden mantener todos los días arriba. En el Antiguo Testamento no tenían esto y tenían que estar fortaleciéndose de otra manera. Nosotros tenemos palabras de identidad. Sabemos que Dios es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos amados, amados. Ellos ofrecían sacrificios para aplacar la ira de Dios. El propiciatorio justamente tenía ese simbolismo, derramar la sangre sobre el propiciatorio y adentro estaba la presencia de Dios para aplacar la ira de Dios. ¿Bien? Ahora Jesús viene y trae un nuevo entendimiento y dice, no hay que aplacar la ira de Dios. Dios los ama, Dios los ama. Lo que pasa es que el pecado los aparta de Dios y el enemigo hace estragos con sus vidas. Pero vengan a través del camino que yo abro, confiados al trono de gracia para alcanzar el oportuno socorro. Pueden entrar confiados al trono de gracia, porque papá los ama y él está abriendo un camino. ¿Bien? Entonces, el análisis para fortalecer nuestra fe, ¿bien? Es cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios y a la comunión con Dios y cuánto tiempo le dedicamos a las noticias que se están nombrando hoy, ¿no? A los noticieros, a los periódicos. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios y cuánto tiempo a las redes? Entonces, analizando esto, vemos qué es lo que estamos comiendo. Y después no podemos estar pidiendo el estar fortalecido físicamente. Porque si comemos de desayuno huevo con una ensalada, pero después de almuerzo comemos chupetines, chicles y chocolate, ¿bien? Nuestro cuerpo se va a estar quejando, ¿ven? De la misma manera en el espíritu. Si desayunamos 15, 20 minutos, media hora con palabra de Dios y es el momento que tenemos de contacto en el espíritu y después estamos 12 horas comiendo la basura del mundo, comiendo temor, eso va a ser el fruto que va a dar nuestro espíritu. ¿Sí? Entonces, el tema de la fe no es el estar haciendo fuerza para creer, ¿no? ¿Cuánta fuerza tengo que hacer para que salga fe? Sino es un fruto que termina dándose por lo que nos alimentamos a través de las raíces. ¿Ven?
Si nos alimentamos de la palabra del ungido y nos llenamos de eso y nos llenamos de eso, y cuanto menos escuchemos lo otro y más escuchemos palabra de Dios, vamos a terminar hablando más palabra de Dios, vamos a terminar creyendo más palabra de Dios. El temor va a empezar a desaparecer de nuestra vida y vamos a empezar a caminar en lo que dice Dios, en lo que dice el Señor. Pero necesitamos entender esto, que no es la comunión, el tiempo devocional que tengo por día, media hora, una hora y media. No, es una vida de comunión. Orad todo el tiempo, orad sin cesar, Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. ¿No? Eso era sin cesar, no quiere decir que no tengamos que trabajar, pero mientras estamos en el trabajo, estamos en comunión. ¿Bien? En una fábrica que estuve de quemadores, me pude aprender ciento y algo de versículos. Gracias a Dios tenía un trabajo que no tenía que utilizar mucho la mente, entonces era muy repetitivo el tablero, soy electricista, y era muy repetitivo el tablero que había que hacer las conexiones. Entonces, una vez que uno lo aprendía, la configuración de los cables, decir, este cable va en este borne a este, listo, ya se hacía automáticamente, no había que tener tanto la cabeza ahí. Hay muchísimos trabajos que no hay que estar todo el tiempo ahí metido con la cabeza ahí, ¿no? Después, bueno, tuve un trabajo de programación, ahí sí, hay que estar 100% con la cabeza en lo que se está escribiendo. ¿Bien? Pero otro tipo de trabajo que se puede hacer más automáticamente, da tranquilamente para estar haciendo el trabajo y poder estar utilizando la mente y el espíritu para otra cosa. Así que me ponía en la mesa de trabajo el versículo que iba a aprender en esa semana, o pasajes, 3, 4 pasajes, ideas, y lo repetía. Y así iba sumando. A la otra semana ponía otro y repetía el de la semana pasada y el de esta semana. Y así iba aprendiendo y eso me iba llenando de la palabra de Dios. Mientras todos en un taller estaban hablando de todas las cosas que pueden hablar en un taller de hombres, imagínense, yo estaba repitiendo por adentro versículos. ¿Bien? Y llenándome, metiendo mi cabeza en la palabra de Dios. ¿Bien? Eso es un ejemplo como para que podamos tener, para decir, si cuando estoy construyendo acá en las aulas tenemos que hacer alguna cosa, trato de no poner música. Antes ponía música, ponía adoración, ahora pongo audiolibros. Me voy para el fondo, me llevo el teléfono, pongo un parlante y pongo un audiolibro de sanidad, un audiolibro de fe, o la Biblia leída, que está en YouTube, todos los libros completos, y uno pone el libro y escucha palabra de Dios, o los evangelios, y ahí está metida la cabeza en eso. Cuando apago eso, es increíble cómo la cabeza se va a pensar cualquier pavada. Pelea la buena batalla de la fe, le dice Pablo a Timoteo. Y la batalla está acá. No estamos enfocándonos en algo y empieza a divagar la cabeza y terminamos pensando en cualquier pavada. Y en 2, 3, 5 minutos decimos, ¿y cómo llegué a esto? Y a pensar en esto. ¿Qué? ¿Cómo? Termina haciendo contacto y se fue. Se fue el cerebro. Que eso no ocurre cuando estamos escuchando un libro. ¿Ah? Entonces necesitamos vivir alimentándonos de esto. Cualquier cosa que estemos haciendo, ¡pac! Audiolibros. En YouTube hay muchísimos. Después les voy a pasar por el grupo de WhatsApp una mujer que empezó subiendo la Biblia leída y después de subirla toda comenzó a subir audiolibros. Y hay una cantidad tremenda, 200, 300 libros. Y muchísimos libros del espíritu, muchísimos, no de teología así fría, ¿no? Sino libros del espíritu.
libros sobre el bautismo del Espíritu Santo, sobre sanidad, sobre fe, libros que nos mantienen activos, que nos mantienen fortalecidos en la fe. Bien. Punto C. Luego del oír la palabra, porque el oír, bueno, puede venir un predicador, o podemos poner la radio, o podemos poner el libro, el audiolibro, y escucharlo, o leer el libro. Bueno, luego del oír o escuchar una clase, llega el creer. Y ese creer, en este proceso de la fe, es la primera decisión que debemos tomar. ¿Bien? Y continúa diciendo Romanos 10. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Bien, así que después del oír viene el creer. Romanos 10:10 decía, porque con el corazón se cree para justicia. Bien, pero esto es una decisión. Es una decisión que debemos estar tomando. El creer es la respuesta al escuchar la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, después tenemos la decisión de creer o no creer. Y recordemos lo que estuvimos viendo ya anteriormente, que no es algo de la razón, que es algo del corazón. Yo me tengo que determinar a caminar en la palabra de Dios. ¿Bien? Nos tenemos que, una vez que escuchamos, nos tenemos que determinar a andar en la palabra de Dios. Miremos cómo es una decisión. Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, está hablando de los judíos que salieron de Egipto y estuvieron en el desierto, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y la fe ya vimos que no es algo que Dios nos lo da. La fe es la capacidad que tenemos todos los seres humanos porque estamos hechos a la imagen de Dios. Es una parte de nuestro espíritu que tiene la capacidad de estar poniendo nuestra confianza en algo o en alguien. ¿Bien? Entonces, al oír la palabra de Dios, al confirmar esa palabra de Dios, esto es palabra de Dios, es así. Por ejemplo, sanidad. Tal vez teníamos una idea vaga de lo que era la sanidad y decimos, bueno, sí, Jesús sanó, pero bueno, tal vez no quiere sanar a todos porque el aguijón de Pablo, porque Job, porque Timoteo estaba enfermo. Bueno, nos ponemos a estudiar todo eso y ahora sí sabemos que el aguijón de Pablo no era enfermedad, que Job de oídas lo había oído, ¿bien? Y empezamos a despejar todas las dudas y nos quedamos con la voluntad de Dios y con la palabra de Dios fija, firme, ahí, pura, limpia. Bueno, ahora toca el mover nuestra voluntad, el movernos en fe, el creer. ¿Bien? Una vez que escuché la palabra de Dios, que ya lo que se iba apareciendo en mi razón, ¿bien? Se fue despejando a través de la palabra de Dios misma. ¿Bien? Ahora lo que me toca es mover mi corazón hacia ahí. Entonces, ¿qué está diciendo el autor de los Hebreos? Nosotros escuchamos las buenas noticias como ellos la escucharon, de otra forma, pero la escucharon. Escucharon a Jehová hablando a través de Moisés. ¿Bien? Nosotros lo escuchamos a través de Jesús, mucho más perfecto. Ellos lo escucharon a través de Moisés y tenían que elegir entre creer o no creer. Tenían testimonios anteriores, por supuesto. Habían salido con poder después de las 10 plagas, se abrió el mar, cuando le faltó agua salió agua de la roca, cuando quisieron, se cansaron no había comida, Dios envía maná,
pan del cielo les dio a comer. Cuando se cansan del maná y dicen, y extrañamos la carne, les da codornices hasta que les salió por las narices, y quedó un versito, codornices que les salió por las narices. y, y con todas esas pruebas, les dice, vayan a la tierra prometida, a la tierra que yo les doy, ¿no? Y traigan lo mejor de esa tierra, las uvas, ¿bien? Y cuando volvieron, ya sabemos la historia. 10 dijeron, no, no podemos entrar ahí porque son gigantes y nos van a comer como langostas. Entonces, ¿qué hicieron? Movieron su corazón a no creer en la palabra de Dios, teniendo muchísimas evidencias de que Dios era todopoderoso y de que la voluntad de Dios era bendecirlos, era protegerlos, era llevarlos a esa tierra, porque los sacó con poder de Egipto para ingresarlos en la tierra, y no creyeron en eso. Entonces, la exhortación de Hebreos, del autor de los Hebreos, es no hagamos como ellos, porque a ellos Dios se le manifestó y movieron su corazón en la incredulidad. No hagamos como ellos. Si Dios nos está diciendo cuál es su buena voluntad agradable y perfecta para nosotros, caminemos en ella, creamos, tomemos las decisiones por esa buena voluntad. ¿Bien? Esta es una decisión que tenemos que estar tomando. ¿Bien? Me decido a caminar en la palabra de Dios. Quiero caminar en la palabra de Dios. Y esta decisión es la respuesta a la palabra de Dios. ¿Cómo se le responde a la palabra una vez que la oímos? Respondemos a través de la fe. ¿Bien? Necesitamos dar el paso de fe. La fe, la lectura de esta semana hablaba de la fe que es acción. ¿Bien? Y la fe implica acción. ¿Bien? Aunque muy pocas veces la acción puede llegar a ser esperar. Este domingo vamos a predicar sobre Sara, la mujer de Abraham, y está en el pasaje de Hebreos capítulo 11, en ese capítulo. ¿Y cuál era la acción que debía estar haciendo Sara? O sea, Sara tenía que continuar viviendo su vida de la manera que seguía viviendo, ¿no? Pero debía esperar, nada más, creyendo que aún anciana iba a tener un hijo. Tal vez sea la parte más difícil en el creer, el esperar. Si fuese una acción como Noé, por ejemplo, edificó un arca. Abraham salió a buscar la tierra. ¿Eh? Accionaron, hicieron. Dios le pidió algo y ellos fueron e hicieron. También implica mucha fe, implica valor, coraje, ¿no? Porque en el caso de Noé era una ridiculez que esté haciendo tremendo barco en el medio en un lugar donde no había mar, así que los vecinos seguramente le dirían, ¿y cómo pensás llevar este barco hasta el agua? Aparte, ¿para qué estás haciendo este transatlántico? Es una locura. Para colmo le dice, no, porque va a llover y se va a inundar. Y jamás había llovido. Jamás había llovido hasta ese momento. El mundo en el mundo antediluviano jamás había llovido. Por eso también Dios, luego de eso, deja como señal del pacto el arco iris. Nunca habían tenido un arco iris, porque nunca se había producido el efecto que produce la lluvia con el sol. ¿Bien? Se regaba de otra manera la tierra, subía un vapor, dice en, en Génesis capítulo 2, en el Edén. Entonces, ahí la fe implicaba hacer algo, aunque tenga que ser avergonzado.
Abraham tuvo que salir. ¿Bien? La fe implicaba una mudanza, mover a su familia. Hoy sería poco eso, aunque no tanto. Si decimos, bueno, tengo que mudar a toda mi familia a España, me voy a Italia, me voy. Es bastante arriesgado, pero en esa época era muchísimo más arriesgado. Salir del clan en donde estaban era estar desprotegidos, porque se protegían en clanes, en familias. Así que salir de su parentela era tener peligro en los caminos de ladrones. Entonces, por otro lado, dejar su heredad. La tierra de su herencia era justamente esa. Y lo único que tuvo Abraham en todo su paso por la tierra, aunque fue riquísimo, que tuvo miles de camellos y muchísimos siervos y hasta un ejército armó con el siervo, lo único que tuvo de heredad con papeles fue un sepulcro. Eso fue lo único que compró. La cueva de Macpela, donde enterró a Sara y después lo enterraron a él. Esa es la única escritura que tenía. Así que salió a buscar esa tierra y lo único que llegó a comprar fue un sepulcro. Pero bueno, el autor de Hebreos dice que no tenía su mirada puesta en las cosas terrenales, sino que estaba esperando una ciudad, la ciudad en la cual Dios es el arquitecto. Estaba buscando algo especial, la ciudad en la cual Dios es el arquitecto. Eso es lo que estaba persiguiendo a través de la fe. Así que la fe implica una acción. Pocas veces la acción es solamente esperar. En realidad estaba esperando una sanidad, Sara. Tal vez tendría problemas de ovulación, problemas en su aparato reproductor, problemas de sanidad. Aparte de eso, la edad. Por eso cuando le anuncia el ángel que va a visitar a Abraham, se ríe ella cuando le anuncia que iban a nacer Isaac. Dice, yo voy a tener un hijo, y encima mi señor, siendo viejo, y se ríe. Y el ángel dice, ¿por qué se rió Sara? No, no me reí. Sí, te reíste. Bueno, ahí le anunció a Sara misma, porque Sara debía creer también, debía creer en la promesa. La promesa la había recibido Abraham, de que iba a tener un hijo, y seguramente se la contaba a Sara, pero por 25 años no pasó nada. ¿Bien? Estaba recibiendo la promesa de un tercero, no la estaba escuchando de parte de Dios. Ahora el ángel de Jehová, recordemos que la fe viene por el oír la palabra del Cristo. Ahora el ángel de Jehová es el que les dice que Sara, para esta fecha, el próximo año, Sara va a tener un hijo. ¿Eh? Y lo escuchó directamente del ángel de Jehová, decirlo. La primera impresión fue risa. Y después cuando le exhortó, el Señor dice, no, 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 no me reí, esto viene en serio. Mejor creo. ¿No? Y así pasó. Y así pasó y así tuvo familia. ¿Bien? Entonces, a veces es el actuar en fe. Escuchamos la palabra de Dios, lo juzgamos si Él es fiel o no es fiel, defrauda a Dios o no defrauda, miente o no miente. Bueno, ¿debo estar creyéndole o no debo estar creyéndole? Cuando nos respondemos esas preguntas, terminamos diciendo, y lo conocemos, terminamos diciendo, vamos a caminar en su palabra. Bien. La primera decisión que debemos tomar entonces luego de oír es el creer. Y el creer es mover nuestro corazón a eso.
mover nuestro corazón a lo que estamos creyendo. ¿Bien? Muchos milagros ocurrieron cuando las personas, en la Biblia y en campañas también, o en iglesias, o en las calles, ¿no? Muchos milagros ocurrieron cuando las personas se movieron, hicieron algo, accionaron, obedeciendo la palabra de Jesús, obedeciendo la palabra del predicador. Se oraba por las personas, se les decía lo que iba a ocurrir, pero si la persona no hacía nada, no ocurría nada. Y eso, para cuando estemos ministrando nosotros sanidad, también tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Necesitamos decirle a la persona que haga lo que esperamos que debe hacer. ¿Bien? Porque ahí es donde ocurre el milagro. Porque ahí el oír pasa a la segunda parte, que es el creer. ¿Bien? Y si la persona toma la decisión de estar creyendo, si no es un oír pasivo, pero si la persona toma la decisión de creer lo que oyó, se va a estar levantando. O va a estar estirando el brazo seco que no podía estar estirarlo. Analicen los milagros de Jesús o los milagros en Hechos y van a estar viendo que le dice Jesús, estira la mano. El que no está esperando eso ni lo intentaría. No, yo lo intenté un montón de veces y no pasó nada, ni la estira. No, pero porque habían escuchado y habían creído, porque escucharon, tomaron la decisión de creer. Y al mover la mano ocurrió. ¿Bien? Parate y toma tu camilla. Levántate, toma tu camilla y camina. Trató de moverse 38 años, el paralítico de nacimiento. Seguramente no había intentado, pero le habrá dicho con autoridad el Señor, parate y levanta la camilla y andate. Que lo que hizo fue creer y accionar. ¿Bien? Y al moverse, ahí estuvo el poder de Dios y ocurrió el milagro. Así que bueno, luego del oír, el creer. Amén. Descansamos 10, Sí. 9 y 5, volvemos 9 y 15.